Hey, ¿qué tal a todos? México se encuentra en el umbral de una transformación sin precedentes en materia de infraestructura que prometen revolucionar la conectividad, la movilidad y el desarrollo urbano en el país. Estas iniciativas buscan integrar de manera más eficiente diferentes modos de transporte, mejorar los espacios públicos, fomentar la sostenibilidad y reactivar áreas estratégicas de algunas regiones. Con una visión enfocada en la modernización y el aprovechamiento de recursos, estas obras representan un paso importante hacia un futuro más conectado, accesible y preparado para atender a las demandas de las próximas generaciones. Por tal motivo, el día de hoy daremos un repaso por 5 nuevos proyectos de infraestructura que se construirán en México a partir de 2025. Así que sin más que decir, comencemos. Modernización Estación Buenavista. La Estación Buenavista en la Ciudad de México se está preparando para una transformación sin precedentes. Este punto neurálgico del transporte público que conecta el tren suburbano, el metrobús, ecobici y autobuses, se convertirá en una nueva y moderna terminal para nuevas líneas de trenes de pasajeros hacia ciudades como Querétaro, Guadalajara y Pachuca, además de funcionar como conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ante la problemática actual, que incluye inseguridad, saturación del espacio y poca oferta de servicios, que se mezcla con la subutilización de predios y decadencia de la infraestructura existente, se plantea una propuesta para mejorar la zona y hacerla más eficiente con la entrada del nuevo sistema ferroviario que fue planteado por Claudia Sheinbaum. El plan de mejora contempla una inversión estimada de 25.000 millones de pesos, en donde el proyecto incluye 34.000 nuevos metros cuadrados de espacio público, 4,4 kilómetros de banquetas y 16 cruces intervenidos. La propuesta de transformación se centra en 3 ejes, los cuales son movilidad integrada, espacios públicos de calidad y desarrollo urbano sostenible. El plan además prevé la construcción de una techumbre para mejorar el confort de los usuarios, una pasarela elevada para agilizar los intercambios entre modos de transporte y un biciestacionamiento masivo. Además, la ampliación de la infraestructura ciclista es considerada una parte fundamental de la movilidad integrada, ya que la propuesta incluye nuevos kilómetros de ciclovías en la zona y un biciestacionamiento masivo que sustituirá al actual, cuyo tamaño y funcionamiento resultan limitados para la demanda existente. El proyecto también contempla el desarrollo de entre 5.000 y 10.000 unidades de vivienda asequible en predios públicos desaprovechados. Sin duda alguna, la Estación Buenavista requiere estos cambios ante el aumento previsto en el flujo de pasajeros, en donde el espacio recibirá usuarios con necesidades específicas como viajeros con maletas que se dirigen al AIFA o abordarán trenes de larga distancia. Parque del Agua. Con una inversión aproximada de 1.574 millones de pesos, será construido el nuevo Parque del Agua en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León, en donde se estima que esta infraestructura se convertirá en el hidroparque ecológico más grande de América Latina. Este proyecto contará con la capacidad para almacenar 700.000 metros cúbicos de agua provenientes del Cerro de la Silla, en donde la empresa regiomontana de construcción y servicios, SAPI de Rexa, quien se ha destacado en el sector de infraestructura, fue seleccionada como ganadora por el gobierno estatal. El Parque del Agua se ubicará en los terrenos del antiguo Bosque Mágico y estará integrado al estadio BBVA, futuro escenario del Mundial 2026. Este parque se enfocará en la captación y uso eficiente del agua de lluvia, destacando por una estructura sombreada de 500 metros, la más larga en su categoría para un bosque urbano. Por su parte, la primera zona del parque contará con un foro al aire libre con capacidad para 4.000 personas y un lago espejo conectado a la terraza del gran corredor comercial. De igual manera, incluye áreas verdes con juegos infantiles, zonas deportivas, diversos espejos de agua, locales comerciales, estacionamientos y oficinas administrativas. El Parque del Agua no solo será un pulmón urbano vital, sino también un ejemplo de armonía entre la naturaleza y la comunidad, proporcionando un oasis de vida y sostenibilidad en medio de la ciudad, en donde se prevé que la obra se concluya antes del Mundial del 2026.
El Parque del Agua será el proyecto más ambicioso en términos de conservación ecológica y de fauna en la historia del estado, en donde su objetivo principal es proteger el río, el bosque y el Parque La Pastora, así como implementar la captación y el uso de agua para las comunidades vecinas. Modernización portuaria. En un anuncio trascendental, el Gobierno de México ha confirmado la inversión de 32.800 millones de pesos para modernizar 6 puertos estratégicos del país. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de la Marina y presentada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la infraestructura marítima nacional, atrayendo inversiones y generando bienestar para las comunidades cercanas. Los puertos seleccionados para este ambicioso proyecto son Ensenada, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Veracruz, Progreso, Manzanillo y Nuevo Manzanillo, en donde las obras contemplan expansiones de infraestructura, mejoras en la logística y el aumento de capacidades de carga y recepción de cruceros, entre otros más. Por su parte, la Secretaría de la Marina de México ha expresado su intención de llevar a cabo este ambicioso proyecto para modernizar y ampliar los principales puertos del país. Esto en línea con la visión del gobierno de Claudia Sheinbaum de fortalecer la infraestructura logística de México. Este plan contempla la mejora sustancial de los puertos estratégicos como el de Manzanillo, que aumentará su capacidad para manejar hasta 10 millones de contenedores, al igual que el puerto de Veracruz, donde se construirá una nueva escollera para fomentar la inversión privada. Asimismo, en el puerto de Progreso se ampliará la terminal remota para consolidarlo como el puerto más importante de la península de Yucatán. Además, los puertos de Ensenada y Acapulco también serán intervenidos, enfocándose el primero en la mejora de la logística para cruceros y contenedores, mientras que el segundo rehabilitará sus instalaciones afectadas por huracanes para optimizar tanto el turismo como la carga vehicular. Asimismo, el proyecto tiene un fuerte componente financiero con una inversión significativa distribuida entre los distintos puertos, en donde el puerto de Manzanillo recibiría 13.500 millones de pesos, mientras que Lázaro Cárdenas contará con 6.146 millones de pesos para su modernización. Por su parte, el puerto de Progreso será modernizado con una inversión combinada federal y estatal de 7.225 millones de pesos y el puerto de Ensenada recibirá 5.745 millones de pesos. Ya por último, los puertos de Acapulco y Veracruz serán objeto de intervenciones con presupuestos de 386 y 1.800 millones de pesos respectivamente. Modernización Aeropuerto de la Ciudad de México. Modernizar y ampliar aeropuertos y conectarlos con rutas de ferrocarriles es otra de las grandes apuestas de Claudia Sheinbaum en materia de infraestructura para México. Por tal razón, ampliar los aeropuertos de Tamuín en San Luis Potosí, el de Tepic, Lázaro Cárdenas, Puerto Escondido y la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México serán una prioridad en los próximos años. Sin embargo, para 2025 se tiene proyectado iniciar las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluye renovar las fachadas, pasillos, salas de espera, así como las bandas de equipaje y migración de las 2 terminales, además de la ampliación de los estacionamientos y la rehabilitación de las pistas de aterrizaje. Por lo pronto, la Secretaría de la Marina, administradora del aeropuerto, ya emitió la convocatoria pública para recibir proyectos arquitectónicos para esta remodelación. Además, en una reunión con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México el pasado 28 de octubre, el director del aeropuerto capitalino, José Ramón Rivera, confirmó que la remodelación no considera la construcción de una terminal número 3, pero sí habrá adecuaciones importantes pensando en que México será sede del torneo de fútbol más importante en el mundo en el año 2026. Por su parte, el titular del aeropuerto capitalino dijo que el costo de la remodelación alcanzaría los 3.000 millones de pesos. Sin embargo, estos deberán considerarse para el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2025. Cabe destacar que en el año 2001 se realizó la última remodelación de la Terminal 1 y en el año 2007 se concluyó la construcción de la Terminal 2 de este aeropuerto.
por lo que no hubo obras importantes desde hace 17 años. Ya para este año 2024 se han destinado 2.200 millones de pesos en obras de mantenimiento y remodelación de diversas áreas del aeropuerto. Por último, la idea de la actual presidenta también es conectar varias terminales aéreas con trenes de pasajeros. Pero a pesar de ello, aún no se ha aprobado el presupuesto de egresos de la Federación para 2025, donde se especificarán los recursos para la remodelación de todas las terminales aéreas. Tren México-Puebla-Veracruz. La presidenta también tiene el objetivo de construir durante su sexenio 3.000 kilómetros de vías para ampliar las rutas de los trenes de pasajeros en el centro y norte del país, es decir, el doble de los 1.500 del Tren Maya. Sin embargo, una de las rutas históricas del tren de pasajeros en México es la de Ciudad de México al puerto de Veracruz, pasando por el estado de Puebla, debido a que fue la primera de su tipo en el país. Esa primera ruta del tren de pasajeros en México se inauguró el día 4 de julio de 1857 y el tren conectaba la capital mexicana con el puerto de Veracruz. Dicha línea, conocida como el Ferrocarril Mexicano, fue una obra significativa en la historia del transporte ferroviario del país, que facilitó el comercio y el tránsito de personas entre la costa del Golfo de México y el interior del país. Por tal motivo, de acuerdo a la información oficial, el proyecto para el tren México-Puebla-Veracruz arrancaría entre el año 2026 y 2027. Sin embargo, para el próximo año, la primera tarea será estudiar la ruta definitiva que recorrerá este tren con el objetivo de ir liberando los derechos de vía, entre otros permisos. De acuerdo con el proyecto preliminar de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta ruta ingresará al territorio poblano por la falda de los volcanes, hasta seguir a San Martín Texmelucan, donde daría un giro para enfilarse a Tlaxcala, parte de Hidalgo y posteriormente hacia tierras jarochas en el Golfo de México. De confirmarse este trazo, el tren de pasajeros no pasará directamente por la ciudad de Puebla de Zaragoza, la cual está situada aproximadamente a 38 kilómetros de San Martín Texmelucan. Otro de los aspectos relevantes es que esta ruta tendría conexión para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. De acuerdo con el plan de la presidenta para construir trenes de pasajeros que conecten ciudades como Pachuca, Querétaro, Veracruz, Guadalajara, Monterrey, Laredo, entre otras más, se requerirá una inversión estimada de 150.000 millones de pesos. Así que no siendo más, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban a nuestro canal, para que sigan al tanto de estos importantes proyectos que se construirán alrededor de México en los próximos años. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.